Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, dándole la bienvenida nuevamente a Rafael Pando, yo creo que es un tiempo bien merecido y digamos no de descanso, porque realmente no fue tanto de descanso, pero sí fue de compartir, sobre todo compartir la palabra de lo que realmente él sabe, él conoce y él entiende. Así que bueno, Rafael, un gusto que estés con nosotros nuevamente. Bienvenido a este segmento, Caminando con Jesús. Así que te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Jorge. Me da mucho gusto retomar estos segmentos de Caminando con Jesús. Y bueno, ya después de estar atendiendo otros temas en el mes de octubre, ya estamos aquí listos para el tema de esta tarde, que voy a hablar sobre la parábola de la higuera estéril, siguiendo con esta secuencia de parábolas de Jesús a su iglesia. Así es que ya estoy listo para iniciar. Bueno, adelante, Rafael. Sí, muchas gracias. Pues hemos estado viendo en este segmento, en las últimas sesiones, parábolas que Jesucristo enseña a su iglesia, a quienes formamos la iglesia de Jesús. Y toca en esta ocasión hablarles de la parábola de la higuera estéril. En cada una de estas historias, de estas parábolas que Jesús contaba a sus oyentes, pues siempre hay una enseñanza del reino de los cielos y sobre todo hay una enseñanza personal donde Jesús quiere que nosotros lo entendamos para poder saber cuál es su voluntad, la voluntad del Padre, y sobre todo para poder tener accesible el reino de los cielos, la vida eterna que Él nos ha prometido. Así es que hoy vamos a ver esta parábola y el contexto de la parábola de la higuera estéril es precedida por una reunión de Jesucristo con sus discípulos y donde le están haciendo dos comentarios o dos observaciones a Jesús. Le están comentando de lo que estaba aconteciendo en esos momentos, en la situación que estaban viviendo. Le hablaban del asesinato de ciertos galileos que ordenó Pilatos, unos galileos que estaban ofreciendo sacrificios en el templo. Y también se comentó sobre el evento aquel del derrumbe de la torre de Siloé, donde esa torre sepultó a un grupo de personas. Y Jesús utilizó estos dos eventos para preguntar a sus discípulos si ellos creían que los que habían muerto, los galileos que habían muerto ofreciendo sacrificios en el templo, los que Pilato mandó asesinar, y si las personas que habían muerto en el otro evento cuando se derrumbó la torre de Siloé, le pregunta a sus discípulos, ¿creen ustedes que los que ahí murieron eran más pecadores que el resto del pueblo de Jerusalén? Y Jesús mismo responde enseguida, dice, no, pues les aseguro que no es así, pero les aseguro que si ustedes no se arrepienten, también perecerán. Es decir, Jesús tenía una charla con sus discípulos y la enseñanza que les da en los comentarios que hacen previo a la parábola de la higuera estéril es, Jesús les dice, suceden eventos donde a veces la gente pierde la vida, pero no es que ellos sean más pecadores que los que quedaron vivos. Eso no es ningún parámetro para medir el pecado en una persona. Y por eso Jesús utiliza estos dos eventos que eran noticia en ese momento y uno que era historia. Y Jesús les hace ver que más bien el no arrepentirse sí era motivo pues de morir en pecado, en una condición que Dios no quiere para ninguno de nosotros. Ese es digamos, lo que estaba sucediendo alrededor e inmediatamente después Jesús inicia con pues la narración de la parábola de la higuera estéril. Y Jesús eso les empieza a contar. La parábola está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, de los versículos 6 al 9, que voy a leer para darle contexto a esta parábola, a la narración. Y entonces Jesús empieza a decir a sus discípulos, Lucas 13:6,
y les dijo esta parábola, dice la narración. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, porque ¿para qué ocupa espacio y para qué ha de cansar la tierra si no produce? Entonces, respondiendo, el viñador le dijo, Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono, y si da fruto el año que viene, bien, y si no, pues puedes cortarla. Es una narración muy breve. Jesús está utilizando, como siempre utiliza en sus parábolas, situaciones y elementos que las personas conocen, y entonces habla de una higuera en la viña que no produce fruto, aunque es el tiempo de producirlo. Y pues decide el hombre cortar la higuera, porque todo lo que no produce, pues piensa, ocupa espacio en la tierra, mejor ocupamos ese espacio para plantar otra higuera o alguna otra planta que sí produzca. ¿Y para qué está tomando nutrientes de la tierra? Dice esta versión de la Biblia, ¿por qué ha de cansar la tierra? Pero el viñador le pide que extienda ese plazo para cortarla, 1 año, y durante ese año se le va a ayudar a la higuera que no produce fruto, se va a acabar alrededor de ella y se le va a echar abono para ayudarle a que dé fruto, porque el propósito de ser higuera, pues es que dé fruto precisamente. Y le dice, si el año que viene da fruto, qué bueno, ya está cumpliendo con su función, ella está bien, y tú, mi señor, pues también estás contento cosechando el fruto, pero si no da el fruto, entonces sí, córtala. Así es que la narración es breve, pero los elementos de esta parábola son muy importantes. Nos habla de un hombre que se decepciona de la expectativa que tenía de la higuera en su viña, porque sabe que pues el propósito de una higuera en este mundo es que dé fruto, y él la tenía sembrada en su viña. Su viña, como vemos, tenía quien cuidara de ella, y pues eso la hace que sea un lugar apropiado para que creciera la higuera, una buena tierra, pero sobre todo era la época en que la higuera diera fruto. O sea que las condiciones para dar fruto, para las condiciones para esta higuera eran las que debían de ser, y esa era la expectativa del hombre. Tenía su huerto, plantó la higuera y ahora esperaba fruto de ella. Así es que al no recibir fruto de la higuera, al ver que su expectativa no había sido cumplida, pues toma una decisión. Dice, bueno, si no da fruto, entonces ya no tiene sentido de que sea higuera y de que esté aquí en mi viña, pues la voy a cortar. Y es persuadido para tener, por decirlo así, misericordia de esa higuera y para extenderle el plazo de que la propia higuera, a través de la ayuda que iba a recibir, pues cumpliera con la función para la que había sido creada. Y en términos generales, la parábola nos enseña acerca del arrepentimiento. Es decir, esta higuera, pues bien podría ser una persona que tiene un propósito de Dios en esta tierra, pero no lo está cumpliendo. Dios, desde que creó al hombre, lo puso a la cabeza de toda su creación y le dijo, señorea en ella, multiplícate y reprodúcete. Dios le dio una misión al hombre, y con el paso de los años y de la historia, pues los que creemos en Dios sabemos que tenemos un propósito en esta vida, y Dios nos ve muchas veces como esa higuera esperando el fruto que Él sabe que debemos dar en nuestra vida. Y a veces somos como esta higuera que no cumplimos el propósito para el que Dios nos ha bendecido, y ahí es donde se extiende la misericordia de Dios, que es paciente con nosotros, que espera pues que podamos entender que tenemos un propósito aquí por el que nos ha enviado a este mundo,
y que también tenemos un propósito eterno y Él quiere bendecirnos y sobre todo, toda la creación de Dios siempre da vida y siempre produce fruto. Así es que cuando eso no está sucediendo, pues hay cierto llamado al arrepentimiento para que, si es el caso nuestro, pues podamos entender lo que debemos hacer para funcionar en el reino de los cielos. Y recordemos que Jesucristo nos enseña que por sus frutos los conoceréis. Y si nosotros no damos fruto o el árbol no da fruto, pues es imposible conocer ese árbol o esa persona, porque Jesús lo declaró: por sus frutos los van a conocer. Así es que si no damos frutos, pues nunca nos vamos a dar a conocer quiénes somos en Dios. Así es que, pues podemos ver que la aplicación de esta parábola es que Dios nos ha dado dones y talentos, Dios nos ha dado privilegios, porque espera de nosotros una respuesta, que nosotros demos ese fruto para exaltar su nombre, para bendecir a otras personas y sobre todo para edificar nuestra propia vida. Y Dios es como el propietario de este huerto, ¿verdad? Que está en espera de que sea el tiempo para cosechar ese fruto. Y así lo mostró Dios con el pueblo elegido, su pueblo escogido, Israel, donde Dios lo tomó como suyo. Y Israel puede ser esa higuera, ese árbol, donde Dios estaba esperando una buena cosecha, pero pues vemos que en la historia del pueblo de Israel, pues muchas veces se apartó del propósito de Dios y al contrario fue rebelde, y Dios esperaba fruto de su pueblo elegido y nada más el pueblo de Israel no funcionaba. Por eso, cuando Juan el Bautista vino a preparar el camino para el ministerio de Jesús, Lucas 3:9, también decía Juan el Bautista, hacía la observación en cierta manera, de esta parábola para el pueblo de Israel y les decía: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y esa es una declaración que debería de ser, la deberíamos de tomar como una aplicación personal de lo que Dios quiere de nuestra vida. En las muchas analogías o parábolas que leemos en la Biblia, los hombres son equiparados a los árboles. Y nosotros podemos dar esa aplicación de la higuera o el árbol que no da fruto, pues para que podamos recapacitar y sepamos que tenemos un propósito de parte de Dios de dar fruto. Y Juan el Bautista decía eso a la nación de Israel: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. O sea, hay una sentencia para toda la creación de Dios, en este caso el árbol o la higuera, que ha sido creado para dar fruto, y si no cumple con esa función es quitado del lugar donde fue sembrado y echado al fuego. Y bueno, esto pues suena como una sentencia para la eternidad, ¿verdad? ¿Cumplimos el propósito como hijos de Dios o tenemos una eternidad en el fuego, verdad? Porque todo este lenguaje parabólico del que nos habla Jesús en las parábolas o sus profetas en su ministerio, como el caso de esta declaración de Juan el Bautista, pues nos hace ver que hay que cumplir con esa función. Así es que, ¿cuál era el problema de la higuera? Si estaba sembrada en una viña, tenía buena tierra, era época de que diera fruto, pero ya habían pasado 3 años, ya había pasado el tiempo y nada más no daba ese fruto. Y bueno, se le extendió, digamos, la misericordia por 1 año extra con un propósito. Se le extendió ese plazo para que cumpliera con su función de dar frutos. No se le dio la ampliación de plazo, la prórroga, simplemente por dársela, sino era para esperando que cumpliera con esa función. Y bueno, el encargado del huerto pues le iba a cuidar más y le iba
a construir una zanja, la iba a regar, etcétera, para que pudiese ayudarle a cumplir con su propósito. Así es que muchas veces la misericordia de Dios se refleja así en nuestras vidas, cuando pues no estamos cumpliendo como hijos de Dios, pero Dios nos tiene paciencia por el amor que nos tiene. Y esta higuera o este árbol que estamos esperando que dé fruto es mencionado por Dios a través de sus profetas en muchos otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, el libro de Isaías, en el capítulo 5, del versículo 1 al 7, nos habla de una forma poética acerca de una viña. También de una viña dice: cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La acabó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar, o sea, el recipiente aquel donde se pisan las uvas una vez que se han cosechado. Dice, y esperaba que produjera uvas buenas, pero la vid solo produjo uvas silvestres. Y ahora los moradores de Jerusalén y hombres de Judá juzguen entre mí y entre mi viña. ¿Qué más puedo hacer por esta viña que yo no haya hecho ya con ella? Pregunta el encargado de la viña. Dice, porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues dejen que les diga qué he de hacer yo con mi viña. Quitaré su vallado y será consumida, derribaré su muro y será hollada. O sea, estamos viendo en el libro de Isaías el mismo caso del encargado de la viña, donde su vid no dio un fruto, pero no era el que se esperaba. Se esperaban uvas buenas y produjo uvas silvestres, ¿verdad? De mala calidad. Y el profeta Isaías habla de esta manera para hacernos ver que esa vid que no cumplió en dar el fruto que se esperaba de ella, el fruto bueno, pues sí, es la misma vid que iba a ser consumida y que iba a ser quitada de su lugar. Y continúa diciendo el profeta acerca de esta parábola: y haré que quede desolada, no será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su delicioso plantío. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre, justicia, pero he aquí el clamor. Así es que el profeta Isaías utiliza esta parábola para hacer ver al pueblo de Israel que eran como esa viña de la que el Señor estaba esperando un fruto bueno, que la había cuidado, que la había puesto vallado, que le había dado todos los elementos para producir un buen fruto, pero produjo uvas silvestres. Y entonces, pues ya no respondió al propósito para el que Dios lo estaba cuidando, y las consecuencias iban a ser terribles, ¿no? Haré que quede desolada, no será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. Y así como el profeta Isaías narra esta parábola de la viña relacionándola con el pueblo de Israel, también Jesús enseña la parábola de la higuera estéril, enseñándonos que tanto esa vid como nosotros como personas hemos sido creación de Dios para dar fruto. Dios nos ha bendecido a través de Jesucristo y nosotros le glorificamos a Él dando fruto. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña? Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, nos dice Jesús, en que den mucho fruto, y así probarán que son mis discípulos. Es decir, Jesús nos enseña que un hijo de Dios glorifica al Padre dando fruto. Y además es una prueba de que somos discípulos de Jesús, porque es muy trágico
que suceda o que nos suceda como la higuera estéril que o no da fruto, o como la higuera o como la vid, perdón, que narra el profeta, en donde tampoco cumplió con su función, ¿verdad? Así que yo preguntaría, para hacer una aplicación personal de estas parábolas de las que nos habla Jesucristo, ¿cuál es el fruto? ¿Cuáles son los privilegios que Dios nos ha dado? ¿Y cómo estamos respondiendo a ello? Sabemos que Dios es bueno, que Dios es paciente, pero también que sabemos que hay un tiempo para que nosotros podamos responder. Por ejemplo, esta higuera de la parábola que nos habla Jesús, pues ya tenía 3 años que nomás no producía fruto. Se le dio un año de prórroga y era un periodo de prueba. Y digamos que el que cuidaba la viña no sugirió ese periodo solo para que la higuera no fuera cortada, sino para que produjera fruto. Y si no, pues al final iba a ser cortada. O sea, no era para evitar que fuera quitada de ahí. Así que esto nos muestra, ese año adicional nos muestra, nos describe la gracia de Dios. Cuando creemos que la justicia de Dios ya llegó a su tope, Él es justo y amoroso con nosotros para concedernos una oportunidad adicional y meternos totalmente en su gracia. Y bueno, ese periodo de tiempo que se abre, periodo de gracia, pues creo que es muy bueno que nosotros entendamos que Dios lo hace por amor, porque Él quiere que todos recibamos de sus beneficios, del plan que tiene para nosotros. Y Dios siempre mostró ese corazón amoroso. Cuando leemos la Biblia podemos ver la paciencia de Dios para el pueblo de Israel en el desierto. Podemos ver la paciencia de Dios con los diferentes jueces que se levantaban y que respondían o no respondían. Podemos ver la paciencia de Dios con los reyes de Israel. Se levantaba un rey bueno y venían 4 malos, y etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues Dios siempre cumplió la promesa que hizo para la descendencia del justo y para que Israel fuera esa nación que dé fruto. Así es que hay una enseñanza muy importante en que nosotros podamos entender que hemos sido creados y hemos sido habilitados por Dios y hemos sido bendecidos para dar fruto, para glorificarlo a Él, para mostrar que somos discípulos de Jesús y sobre todo para que nosotros podamos ser parte del reino de Dios. Mateo 21:43 dice, dice Jesús, por tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para dárselo a gente que produzca los frutos que debe dar. Y esa fue una sentencia que se cumplió en el pueblo de Israel, porque se abrió la gracia de Dios para los gentiles. El reino de Dios les será quitado a ustedes para dárselo a gente que produzca los frutos que debe dar. Y hoy la iglesia de Cristo, aparte de que no es Israel, todos los que estamos en Cristo, pues somos gentiles a los que nos fue dado el reino de Dios para producir frutos, no para quedarnos como la nación de Israel en su momento. Y el Señor en eso ha sido paciente con nosotros, no quiere que nadie se pierda. En la segunda carta a Pedro 3:9 dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos lo entienden por tardanza. Lo que pasa es que el Señor es paciente con nosotros porque Él quiere que nadie perezca y que todos vengan a arrepentimiento. Y el arrepentimiento muchas veces consiste en renunciar a todas aquellas cosas que no son la voluntad de Dios, pero también es responder a las cosas que no estamos cumpliendo de acuerdo al propósito de Dios, como es el caso de dar fruto. Y toda esa paciencia, toda esa gracia que Dios muestra,
pues tiene que ver con su deseo de que nosotros tengamos la salvación y la vida eterna. Así es que consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación. Nos dice Pedro en segunda carta de Pedro 3:15. Segunda de Pedro 3:7 dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. O sea, nos deja ver los tiempos finales. Nos dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa, pero no quiere que nadie llegue a esos tiempos finales en una condición que no es la que Dios quiere para la vida de sus hijos. Y creo que hoy nos hace reflexionar esta parábola. Nosotros como personas o la higuera como fue creada por Dios, pues estamos hechos para dar fruto y no queremos dejar de cumplir ese propósito en Dios porque no queremos ser cortados o desarraigados. Jesucristo nos advierte acerca de lo que pasa si no damos frutos. Juan 15:2 dice, hablando Jesucristo acerca del fruto en la vid, dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. O sea, ese es el propósito de Dios. Cuando Jesús lo enseña del fruto, poniendo otra parábola con la vid. Todo pámpano que en mí no da fruto, lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. O sea que esa es nuestra función en Dios, ser podados todo el tiempo para bendecir a otros con el fruto de nuestra vida y ser podados para dar más fruto. Juan 15:6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un pámpano y se seca y lo recogen y los echan al fuego y se queman. O sea que estas parábolas nos muestran muy claramente la bendición de producir fruto y cumplir con el propósito de Dios y el destino terrible de esos pámpanos o ramas que no producen, se secan y se echan al fuego y se queman. Así es que es un buen mensaje para nosotros que somos la iglesia de Jesús, de tener siempre presente esto. Todos hemos recibido de parte de Dios algo que tenemos para dar a los demás, para producir y dar fruto y bendecir a otros. ¿Qué es lo que nos enseña Pablo en la carta de los Romanos? Pues también habla de unas ramas, habla de un árbol. Dice, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Pablo habla del árbol principal y de él como un injerto. Dice, fueron desgajadas las ramas del árbol original por su incredulidad. Se refiere a Israel. Dice, pero ahora tú por la fe te mantienes firme. Así es que teme. Nosotros, los gentiles, a los que se nos abrió la gracia, nos alcanzó, pues debemos de tener siempre presente que somos como esas ramas injertadas al tronco principal y que tenemos la oportunidad de ser parte de los planes de Dios. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a nosotros, ramas injertadas, gentiles contemplados en el plan eterno de Dios, pues tampoco se nos perdonará, porque pues igual vamos a ser cortados, dice. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, o sea, los que no cumplieron su propósito. Pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, tú también serás cortado. Es decir, pues con Dios o cumplimos ese propósito o tenemos una condenación eterna terrible, ¿verdad? Y todas estas parábolas que Jesús nos enseña, pues nos hacen ver de una manera sencilla pues que debemos estar siempre conscientes de todo lo que Dios espera de nosotros. Así es que el tema del arrepentimiento llega a nosotros no solo por aquellas obras que van contrarias al propósito de Dios, sino por la función que no estamos cumpliendo en Dios para dar fruto. Y bueno, yo espero que con este tiempo tan breve y con esta parábola tan sencilla, pues Dios también esté hablando a tu corazón para que tú te des cuenta, si es tu caso, de que tienes mucho que dar, mucho fruto que
que dar para que tú seas reconocido como discípulo de Jesús, para que tú alabes al Señor a través del fruto que das en tu vida y para que si hay alguna apatía, alguna situación que no te impida fluir en ello, pues que en tu corazón haya arrepentimiento y entendimiento de lo que Dios quiere para ti, para bendecir tu vida. Así es que muchas gracias por tu tiempo. Con esto terminamos el tema de este día. Bendiciones, que tengan una excelente semana.